Hola a todos. Bueno, espero que hayan tenido un buen descanso. Nos toca continuar. Apenas tuvimos una clasecita antes del receso como para, bueno, presentar un poquito la metodología de trabajo, pero bueno, hay que avanzar en contenidos, que un poco de eso se trata. La idea es entonces hoy continuar un poco con el último encuentro, o el único encuentro que tuvimos, en el cual llegamos a ver hasta ecuaciones con valor absoluto. Nos quedan ver algunos casos, algunos ejemplos más de ecuaciones con valor absoluto, que son quizás un poquito especiales. Y para ir cerrando la guía, prácticamente la unidad, vamos a ir terminando con inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces con aquello en donde nos quedamos en el encuentro anterior. Algunos ejemplos más de ecuaciones con módulo o valor absoluto, que es lo mismo. Hago un paréntesis antes de empezar. Si alguien no vio la clase anterior o bien no se acuerda absolutamente nada porque la vio y no trabajó con esos contenidos, no mire este video desde ahora porque le va a costar mucho entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Miren primero el encuentro anterior, trabajen con la guía, con los ejercicios que yo dejé sugeridos y después continúen. Como les decía, algunos ejemplos diferentes a lo resuelto en la clase anterior. Y bueno, como presenté 4 ejemplos en el encuentro anterior, este sería el quinto. Y ahí lo muestro, ¿no? Módulo de x más 1 más 5 módulos de x más 1 igual a 6. Esto es una ecuación porque hay una igualdad y hay una x, y es con módulo porque hay barras de valor absoluto afectando a la incógnita. Observamos, a diferencia de los ejemplos anteriores, que tenemos dos módulos con la variable dentro. O sea, si separamos en términos aquí, tenemos dos términos donde ambos contienen valor absoluto con x adentro. ¿Bien? Algo que hasta ahora no había ocurrido. Sin embargo, al ser estos módulos iguales, es decir, ambos tienen lo mismo dentro, los podemos juntar. O sea, en este término yo lo que tengo es un módulo de x más 1, y a eso le estoy sumando 5 módulos de x más 1. Entonces eso me va a dar un total claramente de 6 módulos de x más 1. Al ser cosas iguales, las puedo juntar, ¿sí? 2 manzanas más 3 manzanas son 5 manzanas. Entonces, de esa manera, ese problema aparente que tenía yo por tener dos términos con valor absoluto desapareció. Ahora ya es una ecuación similar a los ejemplos resueltos con anterioridad. Paso el 6 dividiendo, aplico la regla correspondiente que ya conocemos, planteando las dos posibilidades, y despejo x en cada una de las posibilidades para llegar así a las dos soluciones que son 0 o menos 2. ¿Bien? Muy bien. Siguiente ejemplo. Sexto y último ejemplo. Módulo de 3x menos 6 es igual a 6 más módulo de x menos 2. Acá tenemos el mismo problema que teníamos recién, porque yo separo en términos y tengo claramente dos términos que tienen valor absoluto con la incógnita dentro. Pero estos no son iguales, entonces no los voy a poder juntar con tanta facilidad como hice en el ejemplo anterior. No son iguales porque uno adentro tiene 3x menos 6 y el otro tiene adentro x menos 2, que a simple vista son cosas que no tienen nada que ver. Bueno, la estrategia en estos casos consiste en combinar lo que se conoce como factor común, que ahora vamos a repasar, más algunas propiedades que ya anuncié del valor absoluto, para poder así recaer en la situación del ejemplo anterior. Recordamos, el factor común es un procedimiento que se puede aplicar cuando entre dos o más términos tenemos un mismo factor presente. Es un caso de factoreo esto, chicos, ¿sí? Si bien herramientas de factoreo es algo que vamos a repasar más adelante cuando estemos en el contexto de otros temas, para esta clase, aunque sea este manejo de este pequeño caso de factoreo, tenemos que saberlo. Entonces vamos a hacer un breve repaso de en qué consiste este procedimiento de aplicar factor común. Supongamos entonces que tengo esta expresión, por ejemplo. 2 por b más 8. Lo separo en términos, uno es 2b, el otro es 8, y puedo ver que ambos términos contienen un 2 multiplicando, porque el primero es evidente, dice 2 por b, y el segundo, el 8, es 2 por 4.
O sea, ambos términos son múltiplos de 2, por así decirlo. Entonces, decimos que 2 es un factor en común a estos dos términos. ¿Sí? ¿Y en qué consiste entonces hacer factor común? Significa identificar a ese 2 primero, que es el factor común, ponerlo multiplicando al frente de un paréntesis y poner dentro del paréntesis lo que corresponde para que al distribuir volvamos a la situación original. Fíjense que si yo hago 2 por b, eso me da 2b, y si hago 2 por 4, eso me da 8. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones, la de la izquierda y la derecha del igual? Ninguna, por eso hay un igual en el medio. Pero lo de la derecha está factorizado. Factorizar algo significa escribirlo como multiplicación de otras cosas. Y el factor común es una de las herramientas con las cuales contamos para lograr eso. Un ejemplito más. 25xy menos 10x. ¿Cuál será el factor común en este caso? Bueno, empecemos con la parte de los números. 25 y 10, ambos números son múltiplos de 5, está claro. Entonces 5 hasta ahora seguro que es parte del factor común. Y además entre las letras, fíjense que claramente tengo la x repetida en los dos términos. Entonces 5x es mi máximo factor común posible acá. Es decir, lo que puedo poner multiplicando afuera del paréntesis. ¿Y qué iría adentro? Bueno, habría que ver ahí qué habría que poner para que al distribuir de vuelta volvamos a lo original, ¿no? Y lo que nos queda en este caso es 5y menos 2. Insisto, si pensamos en la distributiva, caemos en la expresión original. Y por último, justo presento como ejemplo lo que nos aparece acá adentro, 3x menos 6. Bueno, a propósito es eso, el factor común posible acá, ¿cuál será? Bueno, estarán pensando quizás en un 3 únicamente. Sacando entonces nuestro 3 de factor común, lo podemos escribir como 3 por x menos 2. ¿Cuál es la idea entonces? En la ecuación que estamos queriendo resolver con valor absoluto, si observan que dentro de alguno de los valores absolutos pueden sacar algún factor común, háganlo. Es decir, voy a cambiar esto por esto, que es exactamente lo mismo. Lo vamos a poner ahí. ¿Bien? Vamos a ver lo que pasa cuando hago eso. Hago el cambio que acabo de decir. Por propiedad del valor absoluto, sabemos que el módulo de una multiplicación es la multiplicación de los módulos. Entonces yo acá puedo separar este valor absoluto respecto de esa multiplicación que tenemos ahí entre el 3 y el paréntesis. Así nos quedará módulo de 3 por módulo de x menos 2. Pero el módulo de 3 sabemos que es 3. Ese se puede resolver como el módulo de cualquier número. Y así entonces llegamos a una situación exactamente igual a la del ejemplo anterior. Ahora tengo varios términos con valor absoluto, pero son módulos iguales. Ambos tienen x menos 2. Bueno, procedo entonces de la misma manera que en el ejemplo anterior. Bueno, eso no debería aparecer todavía, no hay problema. 3 por módulo de x menos 2 igual a 6 más módulo de x menos 2. Separo en términos, junto los términos con x de un lado y los términos sin x del otro, así que este término que tengo acá lo pasaré restando para aquel lado. Junto los módulos ahora que son iguales, tengo 3 en un término, le resto 1, me quedan 2, módulos de x menos 2, paso el 2 dividiendo, eso me devuelve módulo de x menos 2 igual a 3, me abren las dos posibilidades acorde a la reglita que vimos en la clase anterior, y termino de despejar x, y ahí está lo que estaba en rojo desde antes, pero que bueno, tendría que haber aparecido recién. Bien, bueno, no hay ejemplos de mayor complejidad que estos, no hay ejercicios, digamos, de mayor complejidad que estos ejemplos en la guía, así que esa partecita la van a poder resolver. Cambiamos entonces ahora, combinando un poquito dos cosas que ya vimos. Vimos inecuaciones por un lado, vimos valor absoluto por otro, ahora vamos a ver la combinación de estas dos cosas, que son inecuaciones con módulo o con valor absoluto. A diferencia de una ecuación, en una inecuación tenemos una desigualdad involucrada. ¿Qué es una desigualdad? Alguno de estos 4 símbolos que tenemos acá. ¿Sí? Menor, mayor, menor igual, mayor igual. Ojo con la lectura, bueno, creo que esto lo aclaré en su momento.
cuando expliqué inecuaciones, pero el tema del menor o el mayor, bueno, esto se lee de dos formas distintas, depende cómo lo leas. Si lo leo de izquierda a derecha, es A mayor que B. Pero si lo leo de derecha a izquierda, es B menor que A. ¿Sí? O sea, este símbolo no siempre se lee en voz alta como mayor, depende de cómo estemos leyendo la desigualdad. ¿Sí? Bueno. Al haber una desigualdad involucrada, esto hace que la interpretación geométrica en términos de distancia cambie y por lo tanto que la resolución y el tipo de respuesta cambie también. Vamos a presentar un par de ejemplos sencillitos, triviales, significa casi obvios, que nos van a permitir generalizar los resultados en dos reglas que usaremos más adelante. O sea, voy a hacer algo parecido a lo que hice con ecuaciones con valor absoluto, que les puse un par de ejemplos para deducir una regla que después enuncié y es lo que terminamos usando en la práctica. Bueno, voy a hacer lo mismo acá, ¿sí? Para que entiendan el porqué de esa regla. Bueno, otra vez, esto no tenía que haber aparecido ahora. Primer ejemplo. Módulo de x mayor que 1. Si lo interpreto esto en términos de distancia, significa la distancia desde x hasta el 0 es mayor a una unidad. Bueno, ahora sí, ahí tenemos la regla, la recta, perdón, donde está, donde figuran o aparecen todos los números reales. Y el hecho de que x tenga que estar a más de una unidad del 0 significa que puede estar sobre esa zona que acabo de resaltar en rojo. Observen el paréntesis en el 1, indicando que, bueno, x no puede ser 1, porque dice que tiene que estar a más de una unidad del 0. O sea que x puede estar acá, es decir, x puede ser mayor que 1. Lo que estoy representando ahí en rojo son todos los x que cumplen, que son mayores que 1. O la otra posibilidad es que esté a más de una unidad del 0, pero hacia la izquierda, lo cual indicaría que esté sobre esa otra zona roja. Y si x estuviera acá, significa que tiene que ser menor que menos 1. O sea, para que x verifique esta inecuación, es decir, para que x sea solución de esta inecuación con valor absoluto, x tiene que estar en alguno de estos dos sectores rojos. ¿Sí? O sea que todo eso que está sombreado en rojo es lo que representa gráficamente la solución de esta inecuación. Y si yo quiero escribir eso como conjunto, bueno, es una unión de dos intervalos, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el menos 1, no incluido, unión desde el 1 hasta el más infinito. Bueno, creo que en términos de distancia, que es lo que representa un valor absoluto, es bastante claro esto, ¿sí? Vamos a un segundo ejemplo. Ejemplo 2 debería ser, perdón por estos pequeños errores. Donde fíjense que yo lo que hice acá fue cambiar la desigualdad. Ahora no es x mayor que 1, sino que es x menor o igual que 1. ¿Sí? Porque eso va a cambiar un poco la forma del resultado. Bueno, en términos de distancia dice, la distancia desde x hasta el 0 es menor o igual a una unidad. Bien, ahí tenemos la recta entonces. Y si x tiene que estar a lo sumo a una unidad del 0, o sea, no puede alejarse mucho del 0, tiene que estar a lo sumo a una unidad, significa que tiene que estar ahí, en esa zona roja. Todos esos puntos que están representados ahí, que son infinitos, todos están a una unidad del 0 o menos. Bueno, si x tiene que estar ahí, significa que x tiene que estar entre menos 1 y 1, lo puedo escribir así como una inecuación doble. Y eso nos conduce inmediatamente a la solución, que es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. ¿Bien? Bueno, esto entonces nos presentó dos escenarios distintos que se resuelven de manera distinta, y eso va a quedar plasmado en las siguientes dos reglas mecánicas, que es lo que vamos a utilizar en la práctica, en definitiva, para que no sean tan largos los ejercicios. Por un lado, si tengo una inecuación del tipo módulo de x o módulo de algo con x, mayor, o en su defecto mayor o igual, la mecánica no va a cambiar, a un número, la forma de eliminar las barras de valor absoluto es haciendo el siguiente planteo. O x, o eso que está dentro del módulo, es mayor a ese número,
o bien es menor que el opuesto. Y ahora habría que resolver estas dos inecuaciones, expresar el conjunto de solución de ambas y unir esas dos soluciones como para formar la solución final de la inecuación con módulo original. Bien, esto es lo que vamos a describir como uno de los casos. Vamos a ver ejemplos igual más adelante, no se preocupen. Por otro lado, como otra posibilidad, si la inecuación original fuera del tipo módulo de x o algo con x menor que un número, o en su defecto menor o igual, la forma de eliminar las barras es haciendo el siguiente planteo. Y acá lo que hago es distinto, no me abro en dos opciones como hice en el caso anterior, sino que planteo a partir de esta inecuación una inecuación doble. Y la resuelven, y la solución que dé esa inecuación doble será la solución de la inecuación original. O sea, tenemos dos finales distintos y hay que ver qué final hay que elegir según tengamos un mayor o un menor entre el módulo y el número. Vamos a sellar todo esto con algunos ejemplos. Ejemplo 1. Bueno, supongamos que tenemos la siguiente inecuación con valor absoluto. Módulo de 2x más 1 menor o igual que 11. La estructura ya es de uno de los dos casos que presenté recién. Tengo módulo menor o mayor que un número. La pregunta es, ¿qué tengo en el medio, no? ¿Menor o mayor? Bueno, claramente dice menor, menor o igual. Entonces corresponde pensar en la reglita que está a la derecha en ese cuadro que acabo de poner, la segunda. Que me decía que en estos casos tengo que transformar esta inecuación en una inecuación doble y así puedo levantar las barras de valor absoluto. O sea, digo que 2x más 1 tiene que estar entre menos 11 y 11. Y esta inecuación doble la resuelven como ya saben resolver inecuaciones dobles, porque lo vimos en la primera clase. Paso el 1 restando para ambos lados, paso el 2 dividiendo para ambos lados, y me queda automáticamente expresada la solución. Uno puede elegir representarla gráficamente primero, no está mal para acostumbrarse. De una u otra forma van a recaer en el mismo intervalo, que es este. Todos los x que están entre menos 6 y 5, ambos extremos incluidos. Esa es la solución de la inecuación original. Otro más. Módulo de x menos 3 mayor que 5. Bueno, acá estoy en otra situación, porque el módulo es mayor al número. Entonces tengo que aplicar la otra reglita que consistía en desdoblarse, en abrirse en dos, y plantear las dos posibilidades, ¿no? Que x menos 3 sea mayor a 5, o que x menos 3 sea menor a menos 5. ¿Sí? Resolvemos las dos pequeñas inecuaciones, pasando el 3 sumando nada más para ambos lados, y nos queda x mayor que 8 o x menor que menos 2. Escribimos el intervalo que corresponde a la solución de cada una de las partes, y la unión de esos dos intervalos es entonces la solución final. Acá están cruzadas, pero es lo mismo, ¿sí? De 8 a más infinito es la solución de esta partecita de acá, y de menos infinito a menos 2 es la solución de esta parte de acá. La unión de intervalos es conmutativa, o sea, no, si cambio el orden no cambia absolutamente nada. Bien. Bueno, un último ejemplo donde vamos a hacer aparecer técnicas que vimos en esta misma clase al principio, aplicadas a ecuaciones con valor absoluto, pero se utilizan de la misma forma en el contexto de una inecuación. Les pongo una inecuación con valor absoluto donde tengo más de un módulo con valor absoluto y además no son iguales. ¿Sí? Uno tiene 6x menos 3 adentro y el otro tiene 4x menos 2. Bueno, aplicamos la técnica esta que les expliqué del factor común. ¿Dónde sacó factor común? Y en los dos en este caso, porque fíjense que entre estos dos términos tengo un factor común bien clarito, que es el 3, y entre estos dos términos tengo un factor común bien clarito, que es el 2. Entonces, sacaré 3 de factor común acá adentro y sacaré 2 de factor común acá adentro. Bueno, vamos a ver qué nos va a quedar adentro. Bueno, a ver, no me voy a adelantar. Empecemos con este. Si yo pongo un 3 multiplicando un paréntesis, ¿qué tendrá que tener adentro para que al distribuir nos devuelva el 6x menos 3 original? Bueno,
2x seguro, porque 3 por 2x son 6x. Menos, ¿y 3 por cuánto me da 3? 1. Y si miramos la otra parte, digo, bueno, pongo un 2 multiplicando un paréntesis. ¿Qué tendrá que tener adentro para que al distribuir me dé 4x menos 2? Y bueno, 2x seguro, porque 2 por 2x son 4x, menos, y 1 otra vez. Eso es lo que habría que hacer para llegar entonces a esta versión que tenemos acá. Reparto el valor absoluto respecto de la multiplicación que me quedó acá y que me quedó acá. Y de esa forma entonces, como el módulo de 3 es 3 y el módulo de 2 es 2, llegamos a eso. Donde fíjense que ahí tengo dos términos con valor absoluto, con la x adentro, pero contienen lo mismo adentro. Los dos tienen 2x menos 1 adentro del módulo. Entonces los puedo juntar. Tengo tres módulos por un lado y a eso le resto dos módulos iguales. Eso me va a devolver un valor absoluto de 2x menos 1. Y así estamos entonces en un ejemplo de los anteriores, ¿sí? Elijo la regla o el final correspondiente, en este caso es el de la inecuación doble. Paso el 1 sumando para ambos lados, paso el 2 dividiendo para ambos lados, y llego así entonces a la solución final de esta inecuación, que es el intervalo que va desde el menos 2 inclusive al 3 inclusive. ¿Bien? Bueno, eso es todo por hoy. Yo ahora les indico lo que van a poder resolver de la guía. Hay unos ejercicios al final que no los vamos a hacer. Quiero tratar de cambiar de unidad lo antes posible. Y bueno, vayan poniéndose al día, el que esté un poco atrasado con las actividades, porque seguramente en breve vaya a pedir algún tipo de trabajo práctico ligado a esto, o veremos de qué manera podemos implementar alguna instancia para que puedan mostrarme que están manejando estos contenidos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, la dirigen al foro dentro del aula virtual. No dejen de preguntar. Bueno, saludos chicos y hasta luego.